Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu fidelidad con nosotros. Gracias, Padre, porque este día estamos sentados a la mesa para recibir tu alimento. Bendícelo, Señor. Cumple lo que tú dices en tu palabra, que cada vez que ésta se envía, jamás regresa a ti vacía, sino que cumple su plan, cumple el propósito para el cual fue enviada. Te damos gracias, pues, por ella. Bendigo a mis hermanos, Señor, que la reciben. Bendigo sus oídos, Señor, que la van a escuchar. Y Padre, con tu Espíritu Santo, penetra en su interior y llévala a sus corazones, que es allí donde se toman las decisiones. Es allí donde está su voluntad, allí es donde está su corazón, donde los convences, Padre, con tu palabra. Y es donde, si algo puede suceder, es justo allí. Para que allí, Dios mío, complete la obra para la cual tú la has enviado. Unge mis labios, unge mi mente, Señor, para hablar tus palabras en el nombre de Jesús. Y muchas gracias anticipadamente. Amén. Como siempre, les he anticipado, estamos en una serie, la serie que estamos viendo es Llamados para ser libres. Y hemos ido avanzando en muchas cosas muy interesantes. Y quiero hacerles una pregunta, hermano. Bueno, quiero hacerles un pequeño comentario y también una pregunta para todos ustedes. Quiero que me respondan a esto. Hemos estado teniendo una serie de enseñanzas en donde intento poner bajo la luz de la palabra de Dios las deficiencias de carácter que tenemos como seres humanos y las debilidades que como personas tenemos y manifestamos todos los días, y que por causa de esas cosas nuestra vida como cristianos no luce muchas de las veces como hijos de Dios ante quienes no lo conocen. Entonces he estado hablando mucho sobre estas cosas. He usado términos, palabras, conceptos naturales. He hablado de conceptos que suenan como psicología, como psiquiatría, y esas cosas perturban la mente y el corazón de mucha gente cristiana porque escucha la palabra de Dios, pero de repente se filtran este tipo de palabras. Yo las he estado mencionando y las he utilizado según lo que yo recuerdo y lo que estoy consciente. Las he utilizado como herramientas para que usted y yo podamos entender que a través de ellas hay cosas que como seres humanos que no entendemos en nuestros problemas como personas humanas. Son herramientas que en algún momento pueden ayudarnos a simplemente entender cómo funciona nuestra mente, por qué razón respondemos emocionalmente como respondemos, pero nunca las he puesto como la fuente y como el poder salvador y transformador de la vida del ser humano. La pregunta es, ¿en algún momento con esto les he confundido en su fe? ¿En algún momento he puesto en entredicho que Jesucristo es el fundamento, es la base de la fe, y he confundido la manera como ustedes creen en el Señor? ¿No? Otra cosa, cuando les he hablado acerca de conceptos humanos, de palabras, de la mente, cómo funciona, cuando he utilizado en algún momento, pues mira, si tenemos traumas, si tenemos este tipo de cosas, y la palabra de Dios se está compartiendo, pero nuestra vida no está captando, no está entendiendo. Les he mencionado, busquen un terapeuta para que entiendan de dónde surgen los traumas, aquellas cosas que nos detienen en nuestra vida, e incluso esos deficiencias de carácter que manifestamos, esos patrones de pensar y de conducirnos que están arraigados dentro, a lo mejor nos pueden ayudar a comprender. Sin embargo, nunca he posicionado a estos terapeutas como un salvador. La pregunta es,
confunde esto para entender que Jesucristo es el único que puede darnos sanidad del alma? En algún momento he puesto yo en entredicho que Dios nos rescata, nos sana, nos redime a través de Jesucristo, y he puesto como superior estas cosas. Bien. Se pueden ustedes preguntar, ¿por qué el hermano Eleazar pregunta esto? Lo que pasa es que no quiero confundir. No quiero que nadie piense ni sienta que yo estoy haciendo un mal uso del púlpito. ¿Por qué razón? Porque yo tengo una responsabilidad de hablar la palabra auténtica. La palabra es poderosa por sí sola y no necesita la mano del hombre. Pero a lo mejor en nuestras cosas como personas no entendemos, y si entendemos la definición de la palabra psicología, es la ciencia que estudia la mente. Si hay algo en lo cual nosotros a veces como seres humanos estamos muy enredados y no captamos ni qué onda, ahí es donde interviene una persona de estas, solo para ayudarnos a comprender, pero ellos no son los que nos sanan el alma. Siempre hemos posicionado a Jesús, y eso debe quedarnos bien claro. Eso es lo que deseo que pase en ustedes. ¿De acuerdo? Que nadie se confunda, que nadie piense que aquí en esta iglesia se está predicando psicología. Yo no estoy predicando psicología. Estoy predicando a Cristo, el único Salvador. Él es el fundamento de nuestra fe. ¿Estamos? Muy bien. El domingo pasado tuvimos una enseñanza que se tituló Libres de nuestro miedo a confiar. La verdad estuvo muy interesante. Te invito a que la escuches en YouTube o en Spotify. Toma notas de ello, lo que Dios te habla a tu corazón. Tómalo para ti. Edifica tu vida con ello. Amén. El día de hoy vamos a ver una enseñanza también muy importante. Me sentí movido a hablar de esto porque como hijos de Dios estamos permanentemente, sabemos que estamos en una lucha espiritual y tenemos un adversario. Y a veces este adversario, en mentes que no entendemos y que no tenemos conocimiento de las Escrituras, subimos a nuestro adversario, el diablo, al nivel de Jesús. En tamaño, en capacidad, y olvidamos muchas cosas bíblicas al respecto. Y el día de hoy vamos a hablar de lo siguiente. Somos libres, llamados a ser libres de nuestro miedo al diablo y a la muerte. Y vamos a aprender cosas bien interesantes. En algún momento mencioné algunas cosas de estas, pero hoy vamos a hablar de este punto muy frontal. Somos libres de nuestro miedo al diablo y la muerte, y vamos a considerar 3 puntos importantes. El primero de ellos es ¿por qué sentimos miedo? Vamos a entender bien qué es y por qué lo sentimos. Punto 2, ¿quién es el diablo delante de Dios? Y punto número 3, ¿el diablo realmente puede hacernos daño? ¿Realmente el diablo puede tocar nuestra vida? ¿Sí o no? Y lo vamos a ver en las Escrituras y nos vamos a afirmar en el Señor, en Jesucristo, que murió por nosotros, que nos compró y somos propiedad suya. Amén. Muy bien, punto número 1. ¿Por qué sentimos miedo? En primer lugar, debemos de saber lo que es el miedo. Recordemos cuando Dios nos diseñó con emociones. Y entre las emociones está la alegría, está el contentamiento, está la paz, está la tranquilidad, está el miedo, entre otras cosas, está la tristeza. Son emociones. Dios las puso con un propósito. Y cada emoción
cada elemento que Dios puso dentro de nosotros, con los que nos diseñó, cada uno cumple un lugar. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir miedo, ¿por qué lo sentimos? Pero veamos primero su definición. Miedo es un mecanismo de alarma de nuestro cerebro. ¿Dónde se origina este mecanismo de alarma? En el cerebro humano. Es un mecanismo de alarma donde se liberan hormonas y sustancias neurotransmisoras como adrenalina, cortisol, dopamina. Puedes no saber de qué se trata, pero aprende que hay sustancias que libera el cerebro y estas se traducen en respuestas súbitas y muy potentes de alerta y autoprotección. ¿Qué sienten cuando van caminando y de repente les sale un perro? ¿Qué sienten? Hijo, y uno se mueve y uno se pone con adrenalina adentro, se pone uno bien enérgico y, híjole, brinca uno 2, 3 metros. Ay, ¿cómo lo hice? ¿Sí me explico? Esa angustia que sentimos en el momento cuando somos sorprendidos por algún evento que amenaza contra nosotros, esa angustia tremenda ante un peligro, ese peligro puede ser real o puede ser imaginario. Puede existir o puede no existir. Sin embargo, la respuesta de nosotros es la misma, ¿sí? Y esa angustia y ese miedo, esa sensación que tenemos, activa en nosotros este sentido de alarma, de autoprotección y de sobrevivencia, ¿sí? Y al mismo tiempo esto activa lo que viene siendo y que tú y yo conocemos como el mecanismo de fuga. Esto es para retirarnos de aquello que amenaza contra nosotros. Cuando nosotros sentimos esto, hay respuestas de parte de nosotros y estas respuestas se visualizan en el cuerpo. ¿Qué pasa con el corazón cuando alguien hace el cuerpo? El corazón se acelera. La respiración, ¿qué le pasa? Y el semblante de nosotros, ¿cómo se pone? Pálido. Son respuestas vasomotoras, secundarias a la liberación de esas sustancias que libera el cerebro. Entonces, el cuerpo manifiesta esos cambios. Se pone uno agitado, acelerado y se pone uno a la defensiva. ¿Me explico? El cuerpo hace eso. Pero hay otro tipo de respuestas a nivel mental de nosotros. A nivel mental, nuestros pensamientos corren a mayor velocidad debido a que esa amenaza activa nuestro instinto de conservación, activa nuestros reflejos, activa nuestro instinto de sobrevivencia, de preservación. Entonces la mente se pone hiperaguda, se pone los sentidos, el oído, la vista, vemos, oímos cosas que normalmente en forma natural no viéramos, no oyéramos. Y entonces es cuando se pone uno alerta y se dispone uno a pegar la carrera para retirarse, porque la mente está hiper acelerada en ese momento y todo esto es inconsciente, nadie lo está pensando hacer, ni mucho menos. Es algo que en un milésima de segundo estamos con toda la energía encima. Incluso nuestra mente en un momento así nos hace oír lo que no existe, nos hace ver lo que no existe, nos imaginamos cosas y en un estado así no somos capaces de distinguir entre lo real y lo imaginario. Cuando uno está en este momento, uno siente que lo siguen, que lo están viendo. Uno se está imaginando, porque uno está con todo esto, ¿ok? Pero también hay expresiones en el comportamiento. La amenaza activó todos los mecanismos de alarma en nuestro cuerpo. Y esto
desencadena respuestas cerebrales donde se liberan estas sustancias en cantidades que normalmente no están. Pero estas tienen un propósito específico. Estas sustancias producen en nosotros respuestas en el cuerpo que no nos damos cuenta. Y nuestra mente piensa, toma decisiones en milésimas de segundo de las cuales tampoco nos damos cuenta. Y puede llegar a suceder que cuando algo de esto sucede, se me lanza un perro, yo brinco una barda de 2 metros. Y ya cuando estoy a salvo, digo yo, ¿cómo le hice? ¿En qué momento lo pensé? ¿Sí? O una persona en un estado así puede levantar su propio peso 2 veces y no se da cuenta. Son mecanismos de alarma, pero todo esto está detonado por una amenaza. Y lo que hace esta respuesta de parte de nosotros es preservarnos, conservarnos, y el instinto de fuga y de conservación nos aleja de aquello. Cuando ya no estamos cerca del peligro, las cosas empiezan a bajar. Sí, empiezan a bajar tanto que hasta nos... ¿Sí me explico? Es muy interesante esto. Esto es el miedo, es un sistema de alarma que sucede dentro de nosotros por algo que es real o que es imaginario. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cuándo apareció en nosotros el miedo como un sentimiento negativo? Recordemos que Dios lo puso con un propósito y todo lo que acabamos de escuchar forma parte del propósito por el cual Dios lo puso dentro de nosotros. Pero ¿en qué momento el miedo se convirtió en un sentimiento negativo? Negativo al punto de que en lugar de que éste nos ayude a sobrevivir y a alejarnos del peligro, nos controla, nos domina. ¿Sí me entienden lo que estoy explicando, lo que estoy diciendo? Llega el momento en el que el miedo nos domina, nos controla. Y ya se vuelve nocivo para nosotros, porque ya no nos deja a nosotros ser. Nos controla, nos domina. Y nos detiene, nos paraliza y nos vuelve inútiles en la vida. Cuando el miedo le damos lugar y cuando nos controla. No fue puesto en nosotros para eso. Fue para conservarnos, para alejarnos del peligro. ¿Me explico? Entonces la pregunta, vuelvo a hacerla. ¿Cuándo apareció en el ser humano el miedo como un sentimiento negativo? Ya lo saben, hermanos. Piensen un poquito. Apareció cuando el hombre se desconectó de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaba Adán en Edén? Aquí la Escritura lo dice. Con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo y por eso corrí a esconderme. Fíjense muy bien. Cuando el hombre se desconectó de Dios por su desobediencia, fue ese momento cuando el miedo se convirtió en un sentimiento negativo. ¿Sí? Negativo. Fíjate bien lo que aquí dice. El hombre se desconectó por causa de la obediencia. Y al momento en que la desobediencia provocó su efecto en su naturaleza, el hombre dejó de oír a Dios para escuchar la voz que no le conviene. Empezó a oír al diablo. No oía al diablo mientras estaba conectado con Dios. Pero nomás se desconectó, empezó a oír al diablo. Y el diablo empezó a decirle un montón de cosas, al punto de que cuando oyó la voz de Dios, le tuvo miedo, algo que no había sucedido nunca. ¿Te das cuenta qué interesante? Entonces empezó a escuchar la voz del diablo. Y el diablo, no crean que dice cosas que nos levantan.
a lo mejor nos va a dar la suave en algunas cosas y pareciera como que nos está diciendo, pero nos va a dar el golpazo, porque lo que quiere es destruirnos. Entonces el diablo lo único que hace es meternos culpa y condenación. Nos hace sentir malos. Y no se diga si inmediatamente después de que hemos actuado indebidamente por algo, ahí está. Y nos lleva en eso, metiéndonos culpa, nos lleva metiéndonos condenación. ¿Y sabes cuál es el resultado y el objetivo final por lo cual el diablo hace eso? Hacernos sentir culpables y condenados. El propósito que busca es que por causa de esa vergüenza que sentimos, no nos queremos acercar a Dios. Entonces, el miedo como un sentimiento malo se abre en nuestro interior, nuestros oídos, para oír la voz equivocada, con el propósito de alejarnos de Dios. Amén. No los estoy durmiendo. Es que te estoy hablando suave ahora. ¿Ya te diste cuenta? Entonces ya entendimos qué es el miedo. Ya entendimos cuál es su propósito en nosotros. Hay un propósito que Dios puso y es cuidarnos, preservarnos, librarnos del peligro, para que nosotros despertemos en nuestro instinto de supervivencia. Para eso lo puso Dios. Entonces ya entendimos cuál es el propósito. Ya entendimos también en qué momento se convirtió en un mal sentimiento o en una emoción negativa. Ya entendimos que cuando empezamos a sentir esa emoción negativa, que nos avergüenza, que nos hace sentir culpables y nos hace sentir condenación, en ese momento, al estar en ese estado, estamos oyendo la voz del diablo. Y lo que él está buscando es que oigamos todo lo que nos dice. Pero ¿qué crees, mi hermano? Todo lo que el diablo nos va a decir son mentiras. Y entonces, cuando nos empieza a hablar tantas mentiras, nos está engañando, nos está diciendo lo que no, y su propósito es despertar en nosotros miedo, pero para Dios. Miedo a Dios, no nos queremos acercar y al mismo tiempo no quiere que oigamos la verdad. ¿Ok? Bien, punto número 2. ¿Quién es el diablo delante de Dios? La Biblia lo describe con varios nombres. ¿Te acuerdas alguno? ¿Cómo lo describe la Biblia al diablo? Luzbel, ¿qué más? Lucifer, ¿qué más? Príncipe de las tinieblas, Satanás, el amo y señor de este siglo. ¿Sí? ¿El qué? El rojo, el chanclas, el chamuco. Eso no lo dice la Biblia, lo decimos tú y yo, ¿verdad? Pero lo conocemos de esa forma, ¿no? Entonces, sí, Lucifer, Lucero, Luzbel, diablo, Satanás, adversario, entre muchos otros, ¿verdad? La palabra de Dios describe al diablo como un ángel creado por él. Es un ángel, pero este ángel pecó. Pecó por una razón, porque se igualó a Dios y quiso usurpar el trono de Dios. La palabra de Dios lo dice en Isaías 14:12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, el lugar que a Dios le corresponde. ¿Sí? Y dice: a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, qué atrevido, ¿eh? Eso es lo que él pensó, sintió, y bueno, esa fue la razón de su caída, ¿verdad? Algo bien importante, la diferenciación entre el nombre de Satanás radica en que Lucifer significa portador de luz, mientras que Satán quiere decir en hebreo adversario. Así pues, tenemos que en sus nombres podemos verlo como ángel de luz antes de su caída.
¿sí? Pero la Biblia lo describe como Satanás, el enemigo de los creyentes en Cristo. Entonces los nombres del diablo, de Satanás, hacen referencia a los diferentes tiempos. ¿Me explico? Y ahorita para ti, para mí, Satanás es el enemigo de los creyentes. Nadie de nosotros que escucha algo acerca de Satanás considera que viene con algo bueno. ¿Sí? Sabemos que no tiene nada bueno para nosotros. Entonces, estamos viendo quién es el diablo delante de Dios. La pregunta, ¿cuál fue la caída de Lucero? ¿Cuál fue la causa? En Ezequiel 28:17 dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Porque cuando Dios lo creó hermoso, más que todos los ángeles. Y entonces, al verse hermoso, además le asignó un rol en el trono de Dios muy, muy importante para dirigir la alabanza, dirigir la adoración en el trono delante de todos los ángeles, serafines, los ancianos. Y él, al estar haciendo todo aquello y verse con esa belleza, su corazón cambió. Entonces dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. O sea, se le subieron los humos, ¿no? Se ensoberbeció, perdió el piso, exacto, y se igualó con Dios. Ahora, la pregunta aquí, ¿fue creado Satanás siendo malo? La Biblia dice esto en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. O sea, Dios lo creó perfecto. No era malo al principio. Empezó a ser malo hasta que su corazón se corrompió, porque se volvió orgulloso y soberbio de sí mismo y se igualó a Dios y se quiso sentar donde Dios se sienta. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo el diablo ha sido un mentiroso y un asesino? ¿Mandé? Desde que se hizo malo. La palabra de Dios, Jesucristo, en un momento en el que tiene un encuentro con los fariseos, allí declara Jesús exactamente quién es el diablo en relación a ser mentiroso y asesino. Y los fariseos discutían con Jesús y Jesús les decía que él era hijo de David de Abraham, y los fariseos le decían, ¿tú qué hijo de Abraham vas a ser? Tú eres Belcebú, eres. Y entonces Jesús les dijo, miren, les dijo en Juan 8:44, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Fue muy claro, recto fue con ellos. O sea, no se anduvo por las ramas con ellos, ¿verdad? Y les dijo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí podríamos a lo mejor confundirnos en el sentido que dice, él ha sido asesino desde el principio. No se refiere específicamente en el original a desde el momento cuando fue creado, que fue creado perfecto. Se refiere al principio de cuando él distorsionó su corazón. A partir de entonces, él es padre de mentira y es un asesino. Porque lo único que quiere y busca es matar al que se deja. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo del diablo en el tiempo presente? Destruirnos, engañarnos, ¿qué más? Robar, ¿qué más? Ocupar del lugar de Dios, alejarnos de Dios. Mira lo que dice
Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a ver quién se deja comer. ¿Sí? Buscando a quién devorar. Pero ¿sabes otra cosa? El diablo hace otra cosa también en el tiempo presente, y es esta, mira. 2 Corintios 4, 3 y 4 dice: si la palabra de la buena noticia, o sea, la palabra del evangelio, las buenas nuevas, si el evangelio que predicamos está escondido detrás de un velo, solo está oculto de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. O sea, aquella persona que rehúsa creer en el mensaje del evangelio, en el mensaje de Jesucristo, que lo resiste, en él el diablo está haciendo un trabajo. Y es justo eso, le ha cegado la mente. Porque con la mente son los ojos que tenemos en el alma. Cuando tú y yo vemos con estos ojos, lo que realmente está viendo es nuestro ser almático adentro, pero hace uso de estos ojos para poder ver lo que está en el exterior. Entonces, la mente si no entiende, la mente si no sabe algo, la mente y el ser dentro de nosotros estamos en oscuridad, estamos en tinieblas. Entonces aquí dice: Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, o sea, del evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces el diablo ahorita está buscando que la gente no entienda la verdad de Dios, la verdad del evangelio. No entienda, no comprenda, no conozca a Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es una obra que el diablo en el presente está haciendo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la condición actual del diablo ante Dios? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la condición actual del diablo ante Dios? Mira, es un ángel de maldad derrotado. O sea, no la hace. No la hace con él. Dios lo creó. El que es todopoderoso es Dios, no es el diablo. Muchos le atribuimos al diablo todo poder. Dios es omnipresente. El diablo no es omnipresente. Dios está en todo lugar simultáneamente. El diablo no. Es un ser que está en un lugar único en el mundo. Lo que sí hay regado por todo el mundo son legiones de ángeles, de demonios. Pero el diablo está en un lugar. Ahora, Dios es inmenso. Llena todo el universo con su presencia. El diablo no. Entonces, si vemos estas diferencias, nos damos cuenta que Dios es enorme y el diablo es pequeñito. Pequeñito ante Dios. Pero en nuestra imaginación, por nuestro miedo, le atribuimos al diablo poderes todopoderosos. En nuestra percepción humana vemos al diablo como imbatible. Pero ¿qué crees, mi hermano? Ya está derrotado. Pero se para delante de nosotros haciéndose el muy. Pero no la hace, ya te dije. No la hace, está derrotado. Y él lo sabe, que está derrotado. Y él no se va a enfrentar otra vez con Jesucristo. No se va a enfrentar. Y cuando tú y yo
caminamos en la convicción que Cristo vive dentro de nosotros, Él no se asoma, no se nos pone enfrente. ¿Sabes qué sí hace? Nos está hablando, nos dice mentiras tras mentiras, a ver si le hacemos caso a alguna. Y cuando capta nuestra atención, empezamos a oír y a ver al diablo. En ese momento estamos dejando de ver y de oír a Dios. Y es cuando nos empezamos a salir del camino. Entonces, el diablo es un ángel derrotado. La palabra de Dios en Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Son palabras de Jesús. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y cuando Jesús nos está diciendo anímense porque yo he vencido al mundo, Él sabe que tú y yo le abrimos el corazón. Y entonces Él entró a nuestro corazón. Y Él dice: yo he vencido al mundo. Palabras no dichas, pero que allí están implícitas. Ustedes también vencerán. ¿Sí? Dice: porque anímense porque yo he vencido al mundo. Y si yo lo vencí y yo vivo dentro de ustedes, ustedes también pueden. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo. Otro versículo en 1 Juan 4:4 dice: hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? ¿Quiénes son? El diablo y los demonios. Esos son los enemigos de Cristo. Y son los mismos enemigos de nosotros. Son los mismos enemigos de nuestros matrimonios. ¿Y qué es lo que buscan? Ya dijimos que lo que él busca es matar, robar. Entonces, cuando se lanza contra un matrimonio, se lanza para robarles la paz, robarles la comunicación, robarles el entendimiento, robarles el perdón mutuo, robarles todo eso y ponerlos en contra unos contra otros. Y cuando los empieza a hacer que se atropellan unos a otros, empieza a hablar a la conciencia, y entonces culpa y condenación, entonces nos alejamos más de Dios. Estamos oyendo la voz equivocada, estamos oyendo la voz del enemigo. Lo que hace el diablo con nosotros nunca nos puede tocar, solo nos puede engañar. Otro versículo dice, 1 Juan 5:4, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Si Cristo vive dentro de nuestros corazones, si tú y yo desfallecemos en fe, si perdemos la fe, mientras nos encontremos tambaleantes en la fe, no podremos avanzar. Solo al que cree, todo le es posible, pero el que está titubeante, el que está tambaleante, no puede progresar. En Santiago habla y dice que los que no creen son como las olas del mar, que van de un lado para otro. Ni crean que van a lograr nada, así lo dice Santiago. Entonces, nuestra pelea es mantener la fe. ¿Fe en qué? Fe en Cristo. Mantenerlos fieles a Él en su palabra, en todo lo que Él dice, creyendo eso. Esa es nuestra postura. Esa es la batalla del cristiano. ¿Por qué crees que Pablo dijo, he peleado la batalla, he guardado, ¿qué? La fe. La fe es nuestra pelea, la fe es nuestra batalla, hermanos. Ahora, el diablo va a traer circunstancias adversas, va a hacernos vivir cosas difíciles. Jesús dijo que todo eso vendría, pero confíen, yo ya vencí. Pero entonces el diablo, cuando vienen adversidades, vienen problemas, complicaciones, cosas, las circunstancias se ponen de cabeza. Una pregunta, ¿en qué momento crees que nuestra fe se debilita más? Sino en esos momentos, cuando las circunstancias se ponen al revés, se ponen, como decimos, patas para arriba, ¿verdad? En esos momentos sucumbimos en la fe.
Cuidado, porque en esos momentos le abrimos la puerta al diablo y le damos permiso y le decimos, pase caballero a mi vida. Porque nos debilitamos en la fe. Por eso Jesús dijo, del mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Entonces, nuestra fe es la que vence al mundo. Último versículo de este punto es 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria ya está dada y nos la da por medio de Jesucristo, quien es el autor, el que mantiene y el que consuma nuestra fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nuestra pelea, nuestra batalla en este mundo es mantener viva la fe. Y entonces obtenemos victoria por medio de Cristo que vive en nosotros. De todas las cosas, el diablo no podrá con nosotros porque no pudo con el que vive aquí adentro. Amén. Entonces la Biblia describe a Satanás como un ángel en estado caído. Y su función y su objetivo es buscar la muerte y la destrucción del creyente en Cristo y oponerse a ellos en su intento de buscar a Dios y de obedecer sus mandamientos. Ese es el objetivo del diablo. Ese es el plan que él tiene. Pero entendamos, el estado del diablo delante de Dios es que está derrotado. Y es así de pequeño, pero nosotros en nuestra mente y nuestra imaginación le damos más grandeza de la que tiene. Y el creyente debe entender exactamente qué tamaño tiene comparado con Jesús. Para que no tema, para que no permita que el miedo se apodere de su vida y lo paralice. Si abrimos las puertas de nuestro corazón a ese tipo de miedo, en ese instante las mentiras del diablo son las que nos van a tumbar. Otra forma como llegan es cuando nosotros actuamos mal, cuando pecamos. Entonces nos susurra a nuestro interior metiéndonos culpa y condenación. No, ya ves, ¿y a poco crees que Dios te va a perdonar otra vez? Oye, ya estás como disco rayado. ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar y te va a amar si sigues haciendo lo mismo? El diablo está hablando, mete culpa y condenación y después, como Adán y Eva, viene Dios y nos llama y ¡ay! Nos escondemos, no queremos salir al encuentro de Él porque tenemos miedo. Miedo como sentimiento negativo, no el miedo para protección nuestra. Amén. Y por último, para terminar, hermanos, ¿el diablo realmente puede hacernos daño? Es una muy buena pregunta. Y comienzo diciéndote lo siguiente. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, la palabra de Dios dice que compró nuestra vida con su sangre, a precio de sangre. Cuando Él compró nuestra vida, somos propiedad suya. Antes de nosotros haber dado este paso de fe, creer en Jesús, recibirlo en el corazón, nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Una vez que creemos en Él, la puerta para salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz es Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros creímos en Jesús, una vez Cristo morando en nuestro corazón, la Biblia dice esto. Dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Recuerden que nadie llega a Dios si no llega por el camino que Cristo abrió. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Juan 14:7. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo vuelvo a repetir. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, el único camino para poder llegar a Dios es Jesús. No hay otra forma.
El hombre intenta llegar a Dios por muchos caminos que son diferentes al que Dios señala en la Biblia. Dice que el único camino, la verdad y la vida es Jesús. No se puede llegar al Padre, a Dios Padre, por otro camino, sino solo por Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, la Biblia describe que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, y lo dice en Colosenses 3:2 y 3, dice, llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando dice ustedes están muertos, está tratando de decir que nosotros ya no vivimos para el mundo, sino que vivimos para Cristo. Entonces, cuando esto hemos hecho nosotros y creemos de esta manera, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y pregunto algo, ¿en alguna ocasión ustedes jugaron a las escondidas cuando eran niños? O cuando sus niños estaban chicos y ustedes jugaban con ellos, ¿ustedes les escondían algo o ustedes se escondían? Díganme una cosa, ¿los podían encontrar? ¿Sus hijos? ¿A ustedes? Claro que sí, sí los podían encontrar, porque ustedes se dejaban encontrar. ¿Sí? Ustedes escondían cualquier cosita y los niños andan buscando, y todo lo que pertenece a este mundo se encuentra. Quien anda buscando el bien, se encuentra el bien. Quien anda buscando mal, se encuentra el mal. Es más, el mal le sale al encuentro. ¿Sí? Sin embargo, si Dios esconde algo, ¿quién lo podrá hallar? ¿Quién, Xochitl? Nadie. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo escondió? No más por eso. Nadie lo puede encontrar. Y la palabra de Dios dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y se refiere a nuestra verdadera vida, la vida que Cristo nos dio, esa clase de vida no pertenece a este mundo. Esa clase de vida está escondida con Cristo en Dios. Y si Él la escondió, ni el diablo, ni los demonios la pueden encontrar. No la pueden encontrar. Y si Dios nos tiene escondidos en Cristo, entonces no hay momento en el que el diablo pueda alcanzarnos. ¿Sí? La palabra de Dios en 1 de Juan 5:18 dice lo siguiente. Es muy interesante esto que dice aquí. Dice, nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual. Esta expresión aquí ha sido motivo y ha sido objeto de muchos debates teológicos y demás, traducciones y estudios, en fin. La versión Reina Valera en sus textos originales habla y dice, el Hijo de Dios no peca. Una aseveración así, retórica. Sin embargo, los diferentes traductores, teólogos y demás, y revisando los textos originales, habla y dice que no peca de manera habitual. Es decir, no es un hábito estar viviendo en pecado, en pecado, en pecado, en pecado, en pecado, en pecado. ¿Sí? No peca de manera habitual, como si fuera un hábito. Peca ocasionalmente, pero no como hábito. ¿Me explico? El Hijo de Dios así vive, no peca de manera habitual, porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene ¿cómo? Bien tomado. Esto es lo que me encanta, y aquí es donde quería que llegáramos. Y el diablo no lo toca. No puede echarle la mano encima.
O sea, si estamos escondidos por Dios en Cristo, el diablo no nos va a hallar. Además, no puede tocarnos. La pregunta era, ¿el diablo realmente puede hacernos daño? Con esto que acabamos de ya ver, esta documentación bíblica, ¿a qué conclusión llegas? ¿Puede tocar tu vida, Carlos? Asegúrate en esa palabra aquí. El diablo no me toca. Y cuando vengan las circunstancias adversas, confía. Él venció todo eso. Tú también. Entonces, nuestra batalla es mantenernos en la fe. Es mantenernos firmes, no dudar. ¿Sí? Porque si empezamos a dudar, perdemos la fortaleza de nuestra fe. No, dice la Escritura, el que duda es como la onda del mar. Las olas van de un lado para otro. El que duda de esta manera ni crea que conseguirá absolutamente nada. Entonces, nuestra pelea verdadera es la batalla de la fe. Es con la fe con la que tú y yo vencemos a este mundo. Y la fe nuestra nace en Cristo. Y en Cristo tú y yo estamos escondidos por Dios. Y si estamos escondidos en Cristo, en Dios, el diablo no nos toca. No tiene permiso. Los veo muy serios, no sé por qué. Sí, hermanos. El diablo no nos puede tocar. Lo único que puede hacer es que en los momentos de la tribulación, de la adversidad, donde nuestra fe empieza a tambalearse, ahí en esos momentos, Él no nos toca, nos engaña. Eso sí puede hacer. Y una vez que nosotros empezamos a oír la voz del diablo, entonces nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón para que entre y trafique con nosotros. Pero fíjate bien, le dimos permiso, tú y yo. Le dimos permiso. Y entonces quedamos a merced de sus mentiras para dañarnos, pero con nuestro permiso. Con nuestro propio consentimiento, de nuestra propia voluntad lo dejamos entrar, solo porque oímos su voz. Recuerda, por la desobediencia de Adán, dejó de oír a Dios para empezar a oír la voz del diablo. Cada vez que tú y yo cometemos un error, cada vez que tú y yo hacemos algo indebido, como Adán cuando desobedeció, en ese entonces el diablo nos empieza a acusar y nos mete culpa y condenación, porque estamos oyendo lo que nos dice. Y en ese momento, al querer Dios hablarnos a nosotros, no lo atendemos, porque dejamos de oírlo. Y no es una situación así que Dios no sabe lo que nosotros le pedimos o nuestra necesidad, es que nosotros nos imposibilitamos para estar atentos, como si dejáramos de sintonizar en la misma frecuencia donde se oye la voz de Dios, nos movemos a otra frecuencia y ya la voz de Dios no la oímos. No es que Él deja de hablarnos, no es que Él deja de estar con nosotros, siempre está allí, pero tú y yo dejamos de oírlo para empezar a oír la voz del enemigo. Pero acuérdate, mi hermano, el enemigo está vencido. Está vencido. Y termino con lo siguiente. Tú y yo no podemos continuar viviendo si le tenemos miedo al diablo. No podemos continuar viviendo. Cuando menos después de esta enseñanza, si pusiste atención y Dios te habló a tu corazón, no puedes continuar teniéndole miedo al diablo. Es un angelito derrotado, debilucho. Es más, es un peón de Dios. Sirve para los planes de Dios. Obedece a Dios, aunque sea el diablo. No puede con Dios. Él sabe que está derrotado. Él sabe que está vencido. Él no puede con Dios,
Pero lo que sí puede es meternos mentiras, engañarnos. Y tú y yo ahí vamos y le hacemos caso. ¿Sí? Entonces asegurémonos en la verdad de la palabra de Dios. Por otro lado, el diablo, hubo un tiempo en el que era el amo y señor de este mundo, pero al mismo tiempo era el amo y señor de la muerte. ¿Pero qué crees? Dejó de ser señor sobre la muerte, porque hubo otro que se levantó como señor sobre ella. Jesús se levantó como señor sobre la muerte. Y entonces el poder que tenía el diablo a través de la muerte para controlarnos a ti y a mí, para que le tuviéramos miedo a la muerte, perdió su fuerza, perdió su efectividad a los que hemos creído en Jesús. Ninguno de nosotros debe temerle a la muerte. La muerte no es más que una puerta de un antes y un después. El Hijo de Dios tiene promesa de vida eterna. Entonces, dejamos de vivir en este cuerpo para entrar a la dimensión espiritual donde Papá Dios nos espera para vida eterna. Entonces, la muerte perdió su fuerza, perdió su objetivo con nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo. Y sabes una cosa, todos nos vamos a morir. ¿De qué me voy a morir yo? ¿De qué te vas a morir tú? No lo sé, pero hay algo seguro, te vas a morir, como yo. El punto es que tú y yo debemos de ver la muerte como una puerta nada más. Lo que pasa es que muchos, sienten un poquito de dolor y ¡ay!, se desmoronan. Y las enfermedades nos llegan de todo tipo y por alguna de ellas esa nos va a llevar a la muerte. Pero hay muchos que en el tiempo, en el momento final, pierden la fe. Pierden la fe. Se debilitan en la idea, es que no se quieren morir, o sea, le tienen miedo a la muerte, se quieren quedar vivos. ¿Quién puede tener gobierno de su vida sino solo Dios? Algo importante que debemos entender, cuando uno de nosotros está en el borde de la muerte, la familia está en derredor. ¿Cuál es la condición actual del diablo ante Dios? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la condición actual del diablo ante Dios? Mira, es un ángel de maldad derrotado. O sea, no la hace. No la hace con él. Dios lo creó. El que es todopoderoso es Dios, no es el diablo. Muchos le atribuimos al diablo todo poder. Dios es omnipresente. El diablo no es omnipresente. Dios está en todo lugar simultáneamente. El diablo no. Es un ser que está en un lugar único en el mundo. Lo que sí hay regado por todo el mundo son legiones de ángeles, de demonios. Pero el diablo está en un lugar. Ahora, Dios es inmenso. Llena todo el universo con su presencia. El diablo no. Entonces, si vemos estas diferencias, nos damos cuenta que Dios es enorme y el diablo es pequeñito. Pequeñito ante Dios. Pero en nuestra imaginación, por nuestro miedo, le atribuimos al diablo poderes todopoderosos. En nuestra percepción humana vemos al diablo como imbatible. Pero ¿qué crees, mi hermano? Ya está derrotado. Pero se para delante de nosotros haciéndose el muy. Pero no la hace, ya te dije. No la hace, está derrotado. Y él lo sabe, que está derrotado. Y hacemos oración por el enfermo, por nuestra familia.
Y todos deseamos que no le pase nada, que no se muera. Todos lo deseamos, ¿cierto? Sabemos también que en algún momento, si no es este, será en otro, pero en algún momento se va a morir. Pero ahorita que estamos viviendo este momento, nos aferramos a Él. Y nuestra oración la hacemos con tanta pasión. Y decimos, Dios, es tu voluntad, somos tus hijos, si tú lo dejas, tú lo sanas, diablo, te echo fuera, te reprendo. Y oración de fe, se hacen cadenas de oración, ayunos para clamar a Dios. Y te quiero decir algo, mi hermano, la oración de fe puede mucho. Mucho es mucho. Pero jamás la oración de fe está por encima de la soberanía del Creador. Jamás. Entonces podemos estar pidiendo por un enfermo que está al borde de la muerte. Si la soberanía de Dios ha determinado llevárselo, por más que oremos. Y no te estoy diciendo que no ores por Dios. No quiero que entendamos mal el mensaje. Ora con fe, confía en Dios. Pero si se muere, no quedes resentido con Dios. Su soberanía determinó, y tú y yo como hijos de Dios debemos aceptar y colocarnos bajo su soberanía. Nuestro corazón ha de ser alimentado directamente por su espíritu. ¿Sí? No se te olvide, si fue mi familiar que se fue, yo digo, Padre, gracias, porque ya no está en este mundo sufriendo. Ya está contigo en una vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Eso lo produce Cristo en nosotros. Eso es mantener viva nuestra fe. ¿O qué no dijo Él? Que Él nos resucitaría. Que no dijo Él que nos daría vida eterna. Entonces, no cambiemos nuestra fe. No permitamos que nuestra fe se debilite. Porque se fue mi papá, se fue mi mamá, se fue un hijo mío. Entiendo que hay dolor, hay que llorarlo, estoy de acuerdo. Pero la actitud y la postura de nuestro corazón es entregarlo. Confiar que no es más que un paso entre la vida y la otra vida. No es la muerte, es la otra vida. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice esto respecto el diablo dejó de ser señor de la muerte porque fue derrotado con la misma muerte por Jesús. Jesús murió, tenía un cuerpo idéntico al nuestro. Entonces, desde un cuerpo igual al que tú y yo tenemos, sintiendo lo mismo que tú y yo sentimos, así, con este cuerpo enfrentó al que era amo y señor de la muerte. Y a la muerte que estábamos todos los seres humanos con miedo hacia la muerte, Cristo la enfrentó y la venció. Dice la Biblia que resucitó, ¿verdad? Y al resucitar, la muerte ya no tiene dominio ni poder sobre él. Y si él, que venció la muerte, vive aquí, ¿quién crees que también puede vencer la muerte? Nosotros, porque él vive en nosotros. Y él ha prometido darnos vida después de esta vida. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la promesa de vida después de esta vida, sino le espera muerte eterna. Amén. La Biblia dice en Hebreos 2, 14, 15, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre. ¿Quién hay aquí que está hecho de carne y sangre? ¿Todos? Fíjate bien lo que dice. El Hijo, con H mayúscula, o sea, Jesús también se hizo de carne y sangre. O sea, somos iguales. Pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Jesús resucitó, ahora también nos resucita a ti y a mí. Así que, mi hermano, tú y yo somos libres del miedo al diablo. Jesús lo enfrentó en condición humana
y se levantó superior. Él mismo, en el principio era el que le dio vida al lucero. Cristo lo creó, Él lo hizo, Él lo conocía desde el principio, pero aquí lo estaba viendo como ser humano. ¿Sí? Sin embargo, como ser humano, le temía. ¿Te acuerdas cuando los endemoniados, venía Jesús pasando, los endemoniados decían: ¡ay, por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo! ¿Te acuerdas? Porque Jesús los creó a todos ellos, a todos. Saben quién es y saben quién vive dentro de nuestro corazón, pero a veces tú y yo parecemos olvidarnos de esto. Debemos de no tenerle miedo. Démosle un aplauso. Y pónganse de pie, por favor. Ya terminamos nuestra enseñanza. Hemos estado hablando de enseñanzas muy importantes. Hemos estado hablando de que Dios nos ha llamado para ser libres. Y entender sobre este tema es un llamado y una invitación para que en ella vivamos tú y yo libres, desprejuiciados de todas las mentiras que pueda venirnos a decir. Entendamos quién es el diablo. Es un ángel creado por Dios, pero cayó. Se ensoberbeció y Dios le dijo: no me sirves, y lo expulsó. Y entonces el deterioro de su vida, la corrupción, lo ha venido degenerando. Por eso es que pintan al diablo de esta forma. Es producto de la imaginación del ser humano. Si el diablo se parece a algo así, yo no lo sé. Esa imagen solo me recuerda que nuestro adversario por ahí anda. Y los demonios se parecen, pero son achichincles de este que es más grande. Pero ninguno de ellos, ninguno puede más que nosotros, porque el que está dentro de nosotros es el vencedor. Y tú y yo somos más que vencedores. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Porque es poderosa, Señor, porque pone al descubierto el engaño y toda la falsedad de lo que el diablo viene y pretende mostrarse delante de nosotros. Está derrotado. Él no tiene opción, Él no tiene forma como tocar nuestras vidas, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el diablo no la toca, no tiene permiso de parte tuya. Padre, gracias por esta verdad, porque es liberadora. Gracias porque por medio de esto puedo vivir en paz, tranquilo, diciendo: Señor, gracias, estoy fuera del alcance del diablo, no puede él tocar mi vida. Así es que me he de cuidar, me he de proteger para no perder mi fe, para no escuchar la voz incorrecta. Y si me he desviado y he actuado mal, he de venir delante de tu presencia pronto a ponerme a cuentas, a ponerme en sintonía contigo, para no dar lugar a que el diablo venga y me esté hablando mentiras, metiéndome culpa, condenación, que me hagan perder la fe. Porque si pierdo la fe, pierdo mi batalla. Padre, gracias, porque con esta fe es con la que vencemos mientras vivimos en este mundo. Y el objeto de la fe es tu Hijo Jesús, quien nos ha escondido allá contigo. Gracias, Padre, por esta palabra. Amén.